Estamos en nuestro libro del conocimiento del Dios Santo en el capítulo 6. Así es que abren ahí a la página 85 y vamos a empezar a leer acerca de un tema muy importante que muchas veces no estudiamos, y es en cuanto al Espíritu Santo. Él dará testimonio. Vamos a empezar leyendo la primera pregunta que está en la página atrás, la página 377. Bueno, 377. Y vamos a empezar con Male. Así es que Male, si estás ahí, ya vi que está, ok, ya regresaste. Dice en el estudio. Iba por un color para marcar, pero lo hago con lápiz. En el estudio 6, en la página 377, dice, Él dará testimonio, y el propósito de este capítulo es entender la naturaleza y importancia de la obra del Espíritu Santo. ¿Podrías leer la primera pregunta? Porque eso es lo que vamos a estar buscando. Ok. En el episodio 6, Él dará testimonio. El propósito, entender la naturaleza e importancia de la obra del Espíritu Santo. Debate, ¿le parece que la doctrina de la Trinidad se descuida tanto como manifiesta Packer? ¿De qué forma la doctrina de la Trinidad influye en su propia vida? Entonces, eso vamos a estar buscando, lo que dice Packer y la respuesta. Así que ahora si puedes leer el primer párrafo ahí del capítulo 6 en la página 85. Qué bueno que estás con nosotros, Gloria. Llegaste, yay. No, estamos orando por ti también, no te sientes bien, pero mira qué testimonio. No te sientes bien, pero te conectas. Eso es lo que siempre pensaba cuando me operaban. Digo, pues puedo no sentirme bien en casa o puedo ir a la iglesia y no sentirme bien. Mejor voy a la iglesia, ¿no? Así es que las admiro porque así debe de ser. Si no te vas a sentir bien, pues mejor conéctate, escuchas nada más y recibes la bendición. Adelante, Male. Sí, gracias. Capítulo 6. Él dará testimonio. Gloria sea al Padre, canta la iglesia, y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Preguntamos. ¿Una alabanza dirigida a tres dioses? No, una alabanza al Dios único en tres personas, como lo expresa el himno. Y hasta ahí os sigo un poquito Lee más. lo que dice. Jehová, Padre, Espíritu, Hijo, misteriosa Trinidad, tres en uno. Gracias. Y van a subrayar ahí una alabanza al Dios único en tres personas. Es el mismo, pero manifestado en tres maneras. Vamos a continuar ahora con Patty. Este es el Dios al que ofrecen culto los cristianos, el Dios trino. La médula de la fe cristiana en Dios es el misterio revelado de la Trinidad. Trinitas es una palabra latina que expresa la idea de lo que tiene el carácter de tresidad. El cristianismo descansa sobre la doctrina de la Trinitas, del 3 en 1 de la persona trina de Dios. Y ahí vamos a subrayar la médula de la fe cristiana en Dios es el misterio revelado de la Trinidad. 3 en 1. Gracias. Adelante, Lupita. Lupita Sánchez. Ya quité mi micrófono. A menudo se asume que la doctrina de la Trinidad solo porque es un misterio constituye una pieza inservible de la teología que para nada nos es necesaria. Nuestra práctica ciertamente parece reflejar esta suposición. El libro de oración de la Iglesia de Inglaterra prescribe 13 ocasiones cada año
en las que el credo de Anastasio, la declaración clásica, esta doctrina debe ser recitado en la adoración pública, pero es raro que hoy se use incluso en una de esas ocasiones. El clérigo anglicano promedio nunca predica sobre la Trinidad, salvo quizás el Domingo de la Trinidad. El ministerio conformista promedio, que no observa el Domingo de la Trinidad, no predica de ella, nunca. Uno se pregunta, ¿qué diría el apóstol Juan acerca de nuestra práctica? Porque según él, la doctrina de la Trinidad es una parte esencial del evangelio cristiano. Gracias. Ahí vamos a subrayar: el clérigo anglicano promedio nunca predica sobre la Trinidad. Y vamos a también ver al final que según Packer, la doctrina de la Trinidad es una parte esencial del evangelio cristiano. Hay que subrayar eso también. Ahora vamos a continuar con Amanda. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Voy. Uy, ¿sí me están escuchando? Sí, Amanda. No las veo, pero ahorita veo qué pasa. En las líneas iniciales de su evangelio, como lo vimos en el capítulo anterior, Juan nos representa el misterio de dos personas diferentes dentro de la unidad de la deidad. Este es el extremo profundo de la teología, indudablemente, pero Juan nos zambulle en él de inmediato. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era una persona que estaba en comunión con Dios, y el verbo era en sí mismo personal y eternamente divino. Era como nos sigue informando Juan, el Hijo unigénito del Padre. Juan coloca este misterio del Dios único en dos personas al comienzo de su evangelio, porque sabe que nadie puede entender las palabras y los hechos de Jesús de Nazaret a menos que comprenda el hecho de que Jesús es en verdad Dios Hijo. Gracias. Vamos a regresar para valorar de la pregunta número 1 que hicimos. La pregunta número 1, y ahora vamos a leer la 2 también. La 1 dice, ¿le parece que la doctrina de la Trinidad se descuida tanto como manifiesta Packer? Y nosotros vimos en la página 85, donde él dice que la iglesia anglicana casi nunca predica sobre eso. Y yo diría, no nada más la iglesia anglicana, sino muchas iglesias no predican sobre el Espíritu Santo. Lo mencionan, pero no hay mucha enseñanza. Así es que en la página 85 van a poner un 1 al lado de donde habíamos subrayado. Y en la página 377, al lado de la pregunta 1, van a poner un número 85 para que encuentren la respuesta. Aunque más adelante hace referencia nuevamente a esa pregunta. Y también dice, ¿de qué forma la doctrina de la Trinidad influye en su propia vida? ¿Alguien puede decir una respuesta? ¿Cómo influye en tu vida la Trinidad? Hermanitas, buenos días. Buenos días, Mica. Yo puedo comprender que es a través de
cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, venimos al arrepentimiento y Dios permite que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y Él nos redarguye de todo pecado. Ok, van a poner, me redarguye de pecado, me da convicción de mi pecado. Esa es la vocecita adentro diciendo, tranquilízate, no uses malas palabras, sé paciente, nos guía para no pecar. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en tu vida? ¿Alguien más? Una cosa. También nos da sabiduría cuando oramos y le pedimos Ajá. algo que no sabemos cómo resolver, lo ponemos en sus manos y nos ayuda, nos da sabiduría. Ok. ¿Qué más Y- nos da? y Y por vamos supuesto, a leer eso en todo el Maggie. libro. Maggie, Y Nos por permite supuesto, leer la palabra. también, Perdón. Maggie, primero, Luisa. Nos permite entender la palabra. Ajá. Nos da sabiduría, ¿no? Sí. Nos ayuda a entender lo que estamos leyendo. Y me consta, porque yo antes de ser cristiana, leí una porción de 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es útil, ¿no? Inspirada por Dios y útil para muchas cosas. Y no lo entendí. Yo pensé, ya ves, podemos ayudar a Dios a dar entendimiento a las cosas que Él escribió. El día siguiente entregué mi vida a Cristo y wow, Dios quitó el velo y entendí, no, que Dios inspiró toda la Biblia y es útil para corregirme a mí. Yo no voy a corregirlo a Él. María Luisa, ¿qué ibas a decir? Y después Que Lupita. por supuesto es el que está haciendo su trabajo de santificación en nosotros, ¿no? Ajá, con esa lija espiritual que a veces duele. Y Lupita Escamilla. Bueno, la doctrina de la Trinidad que nos enseña, nos representa el Padre perfecto, que es Dios Padre, también el Creador, ¿verdad? El proveedor, Dios Hijo, la obediencia perfecta hacia su Padre, y el Espíritu Santo, bueno, el que nos consuela y nos ayuda y está a un lado de nosotros, dándonos esa fortaleza, guianza, que es el que nos guía, es el que nos redarguye, nos protege. Y Diana escribió que me guía para no pecar, lo que habíamos comentado. Ella está en su trabajo y él lo escribió, ¿no? Pues vamos a estar leyendo más en todo ese capítulo de lo que él hace en nuestras vidas. Es muy enriquecedor este capítulo, así es que pónganse su cinturón y vamos a continuar aquí. Pero quisiera leer la segunda pregunta y ahora nos toca, Marisa, ¿tú quieres leer? Que sé que no te sientes muy bien, pero yo pregunto, no hay problema, ¿no? Pero si quieres, entonces quita el micrófono. Ya. Gracias. Muy bien. La segunda pregunta en la página 378. ¿Cuál le digo? No, Marisa, 378. La segunda pregunta. 378. Sí. Dale vuelta, dale vuelta. Espérame. Sí, te esperamos, no te preocupes. Por eso estamos en el grupo de los mayores de 60. Nos esperamos. ¿Cuál era la pregunta? Lee la pregunta 2, por favor. Dos. ¿Cómo se nos... 2. ¿Qué debemos asegurar? La pregunta en la página 378, la pregunta 2, arriba. Es que se pegó tu hoja, se pegó. Ábrela. Está pegada. Ahora. 378, la que tengo que leer. 2. La 2. Uh-huh. ¿Cómo nos enseña sobre la Trinidad del Evangelio de Dios? El Evangelio de Juan. Ajá. El Evangelio de Juan, sí, perdón. Ajá. Y apenas lo leímos en la página 86. Y vamos a subrayar la respuesta en el párrafo que dice que ya leyeron. Juan nos presenta el misterio de dos personas diferentes dentro de la unidad de la deidad. Subrayen eso en ese párrafo en 86, cuando el párrafo que ya leímos, pongan un número 2 ahí. Y también al final dice
porque sabe que nadie puede entender las palabras y los hechos de Jesús de Nazaret, a menos que comprenda el hecho de que este Jesús es en verdad Dios Hijo. Y me consta, tengo amistades que dicen que creen en Jesús, pero no creen que Él es Dios. Entonces, ¿en qué creen? ¿Se dan cuenta qué importante es creer en ese Dios triuno? Es el Padre y el Hijo, y los dos son Dios. Y el Espíritu Santo también, que vamos a ver en un momento. Entonces, en la pregunta número 2, ¿cómo nos enseña sobre la Trinidad del Evangelio de Juan? Presentando a Jesús como Dios también, igual que el Padre. Y pongan ahí al lado de la 286, la página 86, y en ese párrafo pongan un 2. Ahora vamos a leer la parte que dice la tercera persona, pero vamos a primero leer con Ale. De ver, ¿no quieres leer, Toñetita? Voy a intentar, ¿vale? Ok, lee la tercera pregunta. Ok, qué bueno. Entonces, sí está funcionando tu terapia, tu medicina a tus ojos. Pero esto no es todo lo que Juan quiere que entendamos acerca de la pluralidad de personas en la deidad, ya que en su relato de la última conversación que tuvo nuestro Señor con sus discípulos, dice que el Salvador, después de haber explicado que se iba a preparar lugar para ellos en la casa de su padre, a continuación les prometió el don de otro consolador. Ajá. Y la palabra otro en griego quiere decir de lo mismo como él, diciendo que ese consolador también iba a ser Dios. Ale, ¿podrías leer la tercera pregunta en la página 378, por favor? Y el siguiente párrafo. Gracias, Toñetita y Marisa. ¿Cuáles son otras traducciones del término consolador? ¿Cuáles ideas expresa esta palabra? Ahora vamos a entender, vamos a ver cuáles son en lo que vas a leer en el segundo párrafo ahí. Notemos esta frase. Está llena de contenido. Denota una persona y una persona realmente notable. Un consolador. La riqueza del concepto se desprende de la diversidad de traducciones en diferentes versiones. Ayudador, abogado, animador, consejero, asistente, vicario. Este vocablo comunica la idea de estímulo, apoyo, asistencia, cuidado y de asumir la responsabilidad del bienestar de otro. Otro consolador, sí, porque Jesús era el consolador original y la tarea del reemplazante sería de continuar con este aspecto de su ministerio. Se deduce, por lo tanto, que solo podemos apreciar todo lo que quería decir nuestro Señor cuando habló de otro consolador, al comprobar todo lo que Él mismo hizo por amar, cuidar, instruir pacientemente a sus discípulos y proveer a sus necesidades durante los 3 años de su ministerio personal con ellos. Él los cuidará, es lo que en efecto les estaba diciendo Cristo, en la misma forma en que los he cuidado yo, una persona realmente notable. Y tu gato está agregando su postdata y mi gata aquí está huyendo diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Demasiado. Gracias, Ale. Pues ahí puedes ver la respuesta a la pregunta que leíste, Ale. Espérame, que ya me distraje. ¿Cuál era la pregunta? ¿Y cuáles son otras traducciones del término consolador? ¿Dónde lo encuentras en lo que leíste? Aquí en el donde dice traducciones en diferentes versiones. Ajá. Ayudador, abogado, animador, consejero. Subraya todo eso y pongan un número 3. Entonces, consolador, pueden subrayarlo. Un consolador es lo mismo que un ayudador. Cuando estás desanimada,
¿quién te va a ayudar? Llamas a tu Dios. amiga y quieres que la amiga te anime, pero el mejor que puede ayudarte es el Consolador, es el Espíritu Santo. Ajá. Sí. Es nuestro abogado. Cuando te han hecho una mala jugada y te sientes mal porque no te han pagado lo que deben o pues miles de cosas que pasan en nuestras vidas, de las injusticias, ¿no? Pues Él es nuestro abogado y podemos decir, abogado fiel, haz justicia, ayúdame en esa situación que estoy viviendo para tu gloria. Nos anima, ¿no? Cuando te sientes desanimada, Él es el que me va a animar, no la película de la tarde. Él me va a animar porque me lleno de su palabra. Uh-huh. Él es mi consejero cuando necesito tomar decisiones, ¿no? Dice en el Salmo 32:8 o Proverbios 32:8, siempre me hago bolas, ¿cuál es? Que dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes de tomar, sobre ti fijaré mis ojos. Déjame nomás verificar. Siempre me hago bolas si es Proverbios o si es Salmo. Salmo. Sí, es Salmo 32:8, Uh-huh. porque Proverbios tiene 31. Ya con eso lo resolví. Uh-huh. Lindo, te haré entender, te enseñaré el camino que debes de tomar. Y muchas decisiones tenemos que tomar en la vida. Podemos decirle, Santo Espíritu, muéstrame cuál es el camino que debo de tomar, ¿no? Me ayuda, es mi vicario, es mi todo, es mi vida, ¿no? ¿Es Dios tu vida? ¿Te llena de pe a pa? Ese es número 3. Y vamos a seguir con la siguiente. Ahí en la pregunta dice algunas otras traducciones que ya, ¿y cuáles ideas expresa esta palabra? ¿No? Ya lo hemos comentado, ¿no? Es realmente nuestro guía en la vida. ¿Alguien quiere agregar otra cosa? Es la esencia de quién es el Espíritu Santo en nuestra vida. El día de ayer, Maru pidió oración precisamente para la decisión que tiene que tomar con respecto a su cirugía. Y ella me escribió y me dice que el Espíritu Santo me guía a tomar la decisión. Sí, pues sí, hasta eso, para tomar una decisión para cirugía o qué hacer, ¿no? Él nos guía. La pregunta número 4. Ahora, Rocío, ¿y tu mamá quiere leer también? ¿Ya tu mamá puede leer la pregunta? Ajá, sí. La página 378. Ajá. Dice, ¿cuál es la relación entre la obra del Espíritu Santo y la obra de Cristo? Eso vamos a ver ahora, continuando a leer ahí en la página 87. Luego el Señor procedió a decir, ¿quién era ese nuevo Consolador? Es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, en Juan 14, 17 al 26. Este nombre denota deidad. En el Antiguo Testamento, el Verbo de Dios y el Espíritu de Dios constituyen figuras paralelas. El Verbo de Dios es una palabra todopoderosa. El Espíritu de Dios es su aliento todopoderoso. Ambas frases comunican el concepto de su poder en acción. La palabra y el aliento de Dios aparecen juntos en el relato de la creación. El Espíritu, aliento de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y fue. En Génesis 1 al 2, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, o sea, el espíritu de su boca. Salmo 33, 6. Juan nos ha dicho en su prólogo de que el verbo divino de que se habla aquí es una persona. Ahora, nuestro Señor ofrece enseñanza paralela en el sentido de que el espíritu divino también es una persona.
confirma al mismo tiempo su testimonio de la deidad de este espíritu personal cuando lo designa Espíritu Santo, así como más adelante habría de referirse al Padre Santo en Juan 17:11. Muchísimo está aquí. Quisiera que subrayaran al principio el Espíritu Santo. Este nombre denota deidad. Y aquí habla del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y quiero que subrayen, el verbo de Dios y el Espíritu de Dios constituyen figuras paralelas. El verbo de Dios es su palabra todopoderosa y el Espíritu de Dios es su aliento todopoderoso. Es una idea de poder en acción, ¿no? Aparecen juntos en el relato de la creación. Sí. Y yo veo algo de la pregunta 5 también contestado aquí y la 4 en la siguiente, pero vamos a leer la otra y lo hablamos, ¿ok? Rocío, ¿podrías leer? Notemos. Notemos cómo Cristo relacionó la misión del Espíritu con la voluntad y el propósito del Padre y del Hijo. En una parte es el Padre el que ha de enviar al Espíritu, como fue también el Padre quien envió al Hijo. Véase, ahí es que nada más dice 5:23. Sí, no sí, sí, de Juan. El Padre enviará al Espíritu, dice nuestro Señor, en mi nombre, es decir, como representante de Cristo para hacer la voluntad de Cristo y para actuar como representante y como autoridad. Con su autoridad. Con su autoridad, exactamente. Igual dice 14. Es Juan 14:26. Ok, Juan 14:26. Justo como Jesús había venido en el nombre del Padre, Juan 5:43, actuando como agente del Padre, hablando las palabras del Padre, Juan 12:49, haciendo las obras del Padre, Juan no 10. Tienen que leer las citas. Okay. Haciendo las obras del Padre y dando testimonio invariablemente de aquel cuyo emisario era. Así también el Espíritu había de venir en el nombre de Jesús para actuar en el mundo como agente y testigo de Cristo. El Espíritu procede del Padre, de igual manera en que anteriormente el Hijo había salido de Dios o para Dios. Luego de haber enviado a su Hijo al mundo, el Padre ahora lo llama de nuevo a su gloria y envía al Espíritu a tomar su lugar. Ok, hay mucho ahí y voy a volver a leer la pregunta 4 y ahora el 5 también, porque van mano en mano. ¿Cuál es la relación entre la obra del Espíritu Santo y la obra de Cristo? Okay. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento en cuanto a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios? Así es que ahí vemos en la página 87, primero viendo cuál es la relación entre la obra del Espíritu Santo y la obra de Cristo. ¿Qué encuentran ahí? Hacer la voluntad y el propósito del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Ok. Yo pienso que guiándonos, acompañándonos en cada momento, pues Cristo ya no está en carne, pero sí está en su espíritu con nosotros. Porque los dos son Dios. Así es. Por eso en el párrafo, luego el Señor procedió, está hablando del Espíritu Santo y ese nombre denota deidad. Y por eso ahí está parte de la respuesta a la pregunta 5, porque la 5 dice, ¿qué dice el Antiguo Testamento en cuanto a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios? Y dice ahí, en el Antiguo Testamento, el verbo de Dios y el Espíritu de Dios constituyen figuras paralelas. El verbo de Dios es su palabra todopoderosa y el Espíritu de Dios es su aliento todopoderoso. Pueden poner un número 5 ahí y así un número 85 en la pregunta 5. ¿No? Es poder en acción. Y aquí abajo, cuando dice, subrayan,
Notemos cómo Cristo relacionó la misión del Espíritu con la voluntad y el propósito del Padre y del Hijo. El Espíritu está haciendo la voluntad del Padre y el Hijo, ¿no? Entonces, en la pregunta 4 es una respuesta, porque la pregunta 4 dice, ¿cuál es la relación entre la obra del Espíritu Santo y la obra de Cristo? El Espíritu Santo está haciendo la voluntad del Hijo. Esa es una respuesta. Y también dice, como representante de Cristo para hacer la voluntad de Cristo y para actuar como su representante con su autoridad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver la relación de cómo el Hijo hace lo que el Padre le dice, el Espíritu Santo hace lo que el Hijo le dice. Así como dijiste, Rocío, muy bien, Cristo no está aquí en carne, pero Él nos dejó otro consolador, otro Cristo, si quieres decirlo, en nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Y Él es el que nos guía, nos anima, nos guarda de pecado. Es el nos que consuela. Nos consuela y todo, ¿no? Y estamos tratando de entender algo que realmente para la mente humana no es completamente palpable. Porque estamos tratando de entender algo divino. Y yo soy humana, pero el autor lo hace muy bien para guiarnos y las preguntas nos ayudan a concentrar en eso. Entonces, tanto la pregunta 4 como 5 están en la página 87. Y hay más también más adelante. Yo puse un 4 en el último párrafo. Y en la página 88 también subrayé que así también el Espíritu había de venir en el nombre de Jesús para actuar en el mundo como agente y testigo de Cristo. Otra vez repite lo mismo. Así como Cristo, recuerden que Él decía, yo nada más hablo lo que mi Padre dice. El Espíritu Santo solamente hace lo que Jesús le dice. Es la misma idea. Vamos a continuar leyendo ahora con Tere. Pero esta es solamente una de las formas de considerar la cuestión. En otro lugar, es el Hijo quien ha de enviar al Espíritu del Padre. Como el Padre envió al Hijo al mundo, así el Hijo enviará al Espíritu al mundo. El Espíritu es enviado por el Hijo tanto como por el Padre. Como consecuencia, tenemos la siguiente serie de relaciones. Y antes de leer esa serie de relaciones, quisiera que leyéramos ahí Juan 15, 26. Juan 15, 26. Sí, claro. Voy. Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ya ven, el Espíritu Santo confirma tu salvación. Confirma tu fe en Cristo. Él es el que te da la seguridad para que no dudas, porque Él vive en ti. Por eso, cuando uno duda de su salvación, o necesita crecer más en Cristo, o realmente a lo mejor no es porque no tiene el Espíritu Santo, porque uno de los trabajos del Espíritu Santo es darte esa seguridad de Cristo. Y aquí tenemos la pregunta 6. Está mal escrito. Dice en las páginas 97 a 99, pero yo creo que en el libro en inglés debe de ser así. El libro en español es las páginas 87 al 89. Dice, Packer desentraña los vínculos dentro de la Trinidad. ¿A cuáles conclusiones arriba? ¿Qué pruebas tiene de las mismas?
Entonces, vamos a leer ahora lo que vas a leer, María Luisa. Ya te toca, pero hay que quitar el micrófono. Sí. Son número 1, el hijo está sujeto al Padre, por cuanto el Hijo es enviado por el Padre en su nombre, el del Padre. 2, el Espíritu está sujeto al Padre, por cuanto el Espíritu es enviado por el Padre en el nombre del Hijo. 3, el Espíritu está sujeto al Hijo, tanto como al Padre, por cuanto el Espíritu es enviado por el Hijo, tanto como por el Padre. Dice, compárese 20-22. Es como si tú tienes a alguien que está trabajando por ti. La persona no hace lo que se le pegue la gana, hace lo que tú le indicas. Y si haces lo que se le pega la gana, ya no va a trabajar para ti. Así el Espíritu hace lo que el Hijo le dice. Y el Hijo hace lo que el Padre le dice, por ende, el Espíritu hace lo que el Padre le dice, ¿no? 3 en 1. Y esa es la respuesta a la pregunta número 6, ¿no? Packer habla de las diferentes cosas de la Trinidad y eso es, ¿no? Él dice esas conclusiones, esas 3 conclusiones. Y vamos a continuar leyendo. A ver, Maggie. ¿Estás ahí? No, vemos un ojo, nada más, Maggie. Hey. Ahora sí les hice reír. Ok, Maggie. Okay. Ahí voy. Así Juan deja estampada la revelación de nuestro Señor sobre el misterio de la Trinidad. 3 personas y un solo Dios. El Hijo hace la voluntad del Padre y el Espíritu hace la voluntad del Padre y del Hijo. Y lo que recibe realce es que el Espíritu que viene a los discípulos de Cristo para que esté con vosotros para siempre. Viene a ejercer el ministerio de la consolación en lugar de Cristo. Por lo tanto, si el ministerio de Cristo como consolador era importante, el ministerio del Espíritu Santo como consolador no puede ser menos importante. Está repitiendo como haciendo una conclusión ahí por lo que hemos leído. Ajá. Depende, también es parte de la respuesta 6, ¿no? Y vamos a subrayar, el Hijo hace la voluntad del Padre y el Espíritu hace la voluntad del Padre y del Hijo, ¿no? Y lo que recibe realce es que el Espíritu que viene de los discípulos de Cristo para que esté con vosotros para siempre. Él es el que nos está consolando. El ministerio del Espíritu Santo como consolador no puede ser menos importante. Él nos está consolando. Él nos está guiando. Vamos a seguir leyendo. Ahora le toca a Vero. ¿Estás ahí, Vero? Ahí estás. Sí. Vimos un tubo nada más. Página 89. Sí. Dice, el miembro, ya abrí, ¿verdad? Ya, ok. El miembro ignorado de la Trinidad. Pero no es esa la impresión que nos queda de la lectura de la historia de la Iglesia, como tampoco si observamos la vida de la Iglesia en el día de hoy. Resulta sorprendente ver la diferencia con que se tratan las doctrinas bíblicas de la segunda y de la tercera personas de la Trinidad. La persona y la obra de Cristo han sido y siguen siendo temas de debate en el seno de la Iglesia, mas la persona y la obra del Espíritu Santo han sido olvidadas sistemáticamente. La doctrina del Espíritu Santo es la cenicienta de las doctrinas cristianas. Son muy pocos los que parecen interesarse en ella. Se han escrito muchísimos libros excelentes sobre la persona y la obra de Cristo, pero los libros sobre la persona y la obra del Espíritu Santo que valen la pena leer casi podrían contarse con los dedos de una mano. Los cristianos no tienen dudas acerca de la obra que hizo Cristo. Saben que redimió a los hombres mediante su muerte expiatoria,
aun cuando puedan diferir entre ellos en cuanto a lo que esto implica exactamente. Pero el cristiano corriente tiene una idea muy nebulosa acerca de la obra que realiza el Espíritu Santo. Y por eso se refiere a la primera pregunta, ¿no? Y puse un número 1 ahí, ya como que regresa. Packer está diciendo que poco hablan acerca del Espíritu Santo, ¿no? Y eso lo estamos confirmando. Pueden anotar ahí en la primera pregunta, la página 89, porque nuevamente está hablando de eso. Subrayé ahí algunas cosas interesantes cuando dice la obra del Espíritu Santo han sido olvidadas sistemáticamente, ¿no? Son muy pocas los que parecen interesarse en ella. Hay muchos libros escritos sobre Cristo, pero ¿cuántos del Espíritu Santo? Y dice al final, pero el cristiano corriente, eso somos nosotros, los cristianos corrientes, tiene una idea muy nebulosa acerca de la obra y que realiza el Espíritu Santo. Pues no diría nosotras, porque ya todos compartieron, saben lo que Él está haciendo en sus vidas, pero es porque estamos bendecidos y tenemos una sana doctrina, nos llena del conocimiento correcto y por eso ya tenemos una gran idea de qué hace el Espíritu Santo. Pero estoy segura, aún así, estamos aprendiendo más. Adelante ahora, quien no ha leído. Tania. Así. Sí, Helen. Dice, algunos hablan sobre el Espíritu de Cristo en forma similar a como se hablaría sobre el Espíritu de la Navidad, como si se tratase de una vaga presión cultural que produce afabilidad y religiosidad. Otros piensan que el Espíritu inspira las convicciones morales de incrédulos tales como Gandhi o el misticismo teosófico de un Rudolf Steiner, pero la mayoría probablemente no piensa en el Espíritu Santo en lo absoluto y no tiene ideas concretas de ninguna naturaleza acerca de su función. En un sentido muy real se encuentran en la misma posición que los discípulos con los que Pablo se encontró en Éfeso y que dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, en Hechos 19:2. Y eso nuevamente está contestando la pregunta número 1, ¿no? Y subrayé ese que dice, y no tiene idea concretas de ninguna naturaleza acerca de su función. Muchas personas no tienen la menor idea y a lo mejor nosotros nos ha faltado, pero estamos aprendiendo. Vamos adelante ahora con Mica. Ahí voy, ¿eh? Dice, resulta extraordinario comprobar que quienes profanan ocuparse tanto de Cristo sepan tan poco sobre el Espíritu Santo y tengan tan poco interés en él. Los cristianos tienen conciencia de la diferencia que significaría el que, después de todo, se descubriera que nunca hubo ni encarnación ni expiación. Saben que si fuera así, estarían perdidos porque no tendrían ningún Salvador. Pero muchos cristianos no tienen la menor idea de la diferencia que habría si no estuviera el Espíritu Santo en el mundo. Sencillamente no saben si ellos mismos o la iglesia sufrirían en algún sentido en caso de ser así. Y la pregunta 7, creo que se equivocaron en el libro porque es la misma pregunta número 1. Packer sostiene que la iglesia constantemente hace caso omiso de la obra del Espíritu Santo. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cómo influye en su propia vida su conciencia de la obra del Espíritu? Y es la misma pregunta, ¿no? Como la 1. Así es que donde dice 1 es la respuesta de la 7 también. Y la pregunta 8 dice, ¿por qué es que sin el Espíritu Santo no habría Evangelio ni Nuevo Testamento?
Esa es la pregunta 8 y vamos a seguir leyendo con Lupita Sánchez. No has leído, ¿verdad, Lupita? Es que luego, ¿sí ya leíste? Ok, entonces Amanda, ¿tú has leído, Amanda? ¿Y ya leíste también? Es que me cambien de lugar aquí. Lupita Escamilla, no has leído. Okay. Trato de seguir los cuadros, pero luego me cambian y y el coco no me sirve. Dice, no cabe duda de que algo anda mal aquí. ¿Cómo podemos justificar el haber descuidado de esta forma el ministerio del agente designado por Cristo? ¿Acaso no es un engaño hueco decir que honramos a Cristo cuando desconocemos y al desconocer deshonramos a aquel que Cristo nos ha enviado como su representante para que ocupase su lugar y nos cuidase de parte suya? ¿No deberíamos ocuparnos del Espíritu Santo en mayor medida de lo que hacemos? Otra vez contestando la 1 y la 7 y pueden subrayar la pregunta, ¿cómo podemos justificar el haber descuidado de esta forma el ministerio del agente designado por Cristo? Otro consolador, otro de lo mismo. Es como Cristo estuviera viviendo en mí porque es el Espíritu Santo que es Dios. Y ahora vamos a ir para contestar la 8. ¿Quién no ha leído? ¿Qué quiere leer? ¿Todos ya leyeron? Entonces le toca a Male. Ok, Elena. Entonces, la importancia de la obra del Espíritu. ¿Tendrá importancia, no obstante, la obra del Espíritu Santo? Sí que la tiene. De no haber sido por la obra del Espíritu Santo, no hubiera habido ni evangelio, ni fe, ni iglesia, ni cristianismo en el mundo. En primer lugar, sin el Espíritu Santo no habría ni evangelio ni Nuevo Testamento. Y entonces eso es lo que está preguntando la 8. ¿Por qué es que sin el Espíritu Santo no habría evangelio ni Nuevo Testamento? Casi todo subrayé ahí. ¿No? De no haber sido por la obra del Espíritu Santo, no hubiese habido ni evangelio, ni fe, ni iglesia, ni cristianismo en el mundo. ¿Qué importante ministerio tiene? ¿No? Subraya todo eso. No habría Nuevo Testamento. Y vamos a entender por qué no habría. Y sigue leyendo, como ya todos leyeron. Ok. Sí, gracias. Cuando Cristo se fue de este mundo, entregó su causa a sus discípulos. Los hizo responsables de seguir haciendo discípulos en todas las naciones. Vosotros daréis testimonio, les dijo en el aposento alto. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Fueron sus palabras de despedida en el Monte de los Olivos antes de su ascensión. Tal fue la misión que les asignó, mas ¿qué clase de testigos habrían de resultar? Nunca fueron alumnos muy buenos, constantemente entendían mal a Jesús, no comprendían el significado de su enseñanza, y esto a todo lo largo de su ministerio terrenal. ¿Cómo podría esperarse que habrían de andar mejor después de su partida? No era absolutamente seguro que a pesar de su buena voluntad, pronto habrían de mezclar en forma inextricable de doctrina evangélica con una multitud de conceptos cerrados, pero más que bien intencionados y que su testimonio, y que su testimonio se habría de reducir con rapidez a un embrollo mutilado, torcido e irreparable. Vamos a subrayar al principio cuando dice, cuando Cristo se fue de este mundo, entregó su causa a sus discípulos. Los hizo responsables de seguir haciendo discípulos en todas las naciones. Y sigue encargándonos esta obra. Y el autor pregunta, ¿cómo si estando Cristo aquí no captaban su enseñanza, no seguían su voluntad, ¿no? ¿Cómo iban a hacer mejor cuando ya Él se iba? Y la clave sabemos dónde radica. Cuando Él se fue, mandó otro consolador para vivir en ellos, como vive en nosotros.
Y el que no tiene al Espíritu Santo, pero está en la iglesia y piensa que cree en Cristo, no lo entiende. Cuando ya has entregado tu corazón a Cristo, tú entiendes lo que es tener el Espíritu Santo en tu vida, porque Él es el que te consuela. Lo que comentamos ya, Él es el que te ayuda a no pecar. Cuando antes eres mal hablada, Él te pone un freno a la boca. Cuando eres impaciente, Él te redarguye y dice, no, respira, toma un momento para meditar, ¿no? Y ese es el secreto. Y vamos a seguir leyendo ahora con Patty. La respuesta a esta pregunta es no, porque Cristo les mandó al Espíritu Santo para que les enseñase toda verdad y los salvase de todo error, para recordarles lo que ya se les había enseñado y revelarles lo que el Señor todavía quería que aprendiesen. El Consolador os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Es decir, les hará reconocer todo lo que Cristo le indique, de la misma manera en que Cristo les hizo conocer todo lo que el Padre le había indicado a Él. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De este modo, dará testimonio acerca de mí a ustedes, mis discípulos, a quienes lo he enviado, y preparados y capacitados mediante su obra de testimonio. Vosotros daréis testimonio también. Ya no sé qué pasó. Ok, gracias. Muchas gracias. Es que brincó el gato encima de la compu y dije, ay, ya las perdí, pero no las perdí. Qué bueno. No supo el botón que oprimir para quitar todo. Gracias a Dios. Aquí vemos más la respuesta a la 8. ¿No? Al principio dice, Cristo les mandó el Espíritu Santo, subráyalo, para que les enseñase toda verdad y los salvase de todo error. Muy importante, Dios nos salva del error. Por eso tenemos que pedirle sabiduría, lo que comentaron al principio. Y, tenemos la Biblia porque Él prometió que el Consolador les iba a recordar todas las cosas. ¿Cómo iban a recordar tanto? Él enseñará todas las cosas. Y además dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y dice que Cristo les hizo conocer todo lo que el Padre le había indicado a Él, ¿no? Así como Cristo indicó del Padre, el Espíritu Santo indicó de Cristo. Él nos da la pauta. Entonces, cuando dice ahí en la pregunta 8, ¿por qué es que sin el Espíritu Santo no habría evangelio? ¿No habría Nuevo Testamento? Los discípulos no hubieran sabido qué escribir. No hubieran tenido el poder para escribirlo. Por eso podemos confiar en la palabra. ¿Cómo puedes tú enfrentar la oposición que tú tienes que enfrentar en tu familia por estar con no creyentes? Solo porque el Espíritu te da el poder. En cualquier circunstancia. Ayer tuve la bendición de estar en una reunión de Zoom de Daniel Breton en una compañía de negocios. Yo ni sabía lo que me metía, pero amo a Daniel y quería estar con él, ¿no? Y apoyarlo. Y cada uno estaba presentando su trabajo y lo que hacen y el propósito. Y me pidieron a mí que dijera
¿cuál era mi negocio? Pues ahí tuve la oportunidad de decir, estoy en el negocio de mi padre, ¿no? Doy clases para ayudar a las mujeres a acercarse al Señor, a conocerlo, que soy judía, que conocía a Jesús, y todos estaban como que sacados de onda, porque todos estaban hablando de negocios, de finanzas, de muchas cosas. Así que, pues, ¿quién me dio el poder de hacerlo? El Espíritu Santo que vive en mí. Dije, pues, otra oportunidad. Y después hicieron una pregunta, ¿cómo puedes conseguir clientes? Y les dije, pues mándame sus esposas, ellos pueden estar en mis clases, ¿no? Y así tendré más clientes. Siempre hay una manera. El Espíritu Santo es el que nos dio la palabra. Y vamos a seguir leyendo. Creo que quizá podemos terminar este capítulo hoy. A ver, ahora está con Marisa otra vez. La promesa. No ha leído Gloria, ¿eh? Gloria no quiere leer. Si no le pido, yo Vale. acepto que no lean. Entonces ya leo. La promesa. La promesa. La respuesta. La promesa Está era bien. Así. Enseñado por el Espíritu. Los discípulos originales habrían de ser capacitados para hablar como si fuese otra tanta boca de Cristo. De manera que así como los profetas del Antiguo Testamento podía iniciar sus sermones con la palabra así dice Jehová Dios. También los apóstoles del Nuevo Testamento habrían de poder con igual veracidad decir de su enseñanza, ya fue oral escrita, así dice el Señor Jesucristo. Por el poder del Espíritu Santo viviendo en ellos. Marisa, Toñetita, ¿quieres leer el otro, el 92? Es mucho. Ok, Ale, sí, porque se cansa la vista, ¿no? Sí, me forzo. Sí, y no quiero. Muy bien, Ale. Lo prometido ocurrió como estaba dicho. El Espíritu vino sobre los discípulos y les testificó acerca de Cristo y su salvación conforme a la promesa, escribiendo sobre la gloria de dicha salvación, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, y podría haber agregado también escribimos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu daba testimonio a los apóstoles, revelándoles toda la verdad e inspirándolos a comunicarla verazmente. De aquí el Evangelio y de aquí también el Nuevo Testamento, pero el mundo no hubiera conocido ni lo uno ni lo otro sin el Espíritu Santo. Ajá. Así como en resumen, subrayan este último. El Espíritu daba testimonio a los apóstoles, revelándoles toda la verdad y inspirándolos a comunicarla verazmente. Así escribieron el Nuevo Testamento. De aquí el Evangelio y de aquí también el Nuevo Testamento. Pero el mundo no hubiera conocido ni lo uno ni el otro sin el Espíritu Santo. Qué importante trabajo ha tenido el Espíritu Santo y sigue teniendo en nuestras vidas. Esa es la primera cosa. Ahora, la pregunta número 9 dice, ¿por qué es que sin el Espíritu Santo no habría cristianos? Y vamos a seguir leyendo. Tere. Pero esto no es todo. En segundo lugar, sin el Espíritu Santo no hubiera habido ni fe ni nuevo nacimiento. En una palabra, no habría cristianos. Todo eso puedes subrayar y poner un número 9. Y ahora el párrafo que vas a seguir leyendo lo explica. Sí, la luz del Evangelio brilla, pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y los ciegos no responden al estímulo de la luz, como le dijo Cristo a Nicodemo.
El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Hablando corporativamente en su nombre y en el de sus discípulos a Nicodemo y a toda esa clase de gente religiosa no regenerada a la que Nicodemo pertenecía. Cristo siguió explicando que la consecuencia inevitable de estar en ese estado no regenerado es la incredulidad. No recibís nuestro testimonio. El evangelio no produce en ellos convencimiento de pecado. La incredulidad los tiene atrapados. Y entonces vemos que la consecuencia inevitable de estar en ese estado de no regenerado es la incredulidad, ¿no? Por eso la gente no cree, porque no están regenerados, no tienen el Espíritu Santo. Y esa es la respuesta a ayudar a alguien que dude de su salvación. El Espíritu Santo, ¿cómo lo ves en tu vida? ¿Está activo? ¿Cómo puedes saber que Él está activo en tu vida? ¿Hay alguna muestra de evidencia? Si no, no tienes a Jesús. Adelante, María Luisa. Sí, claro. ¿Qué se desprende de esto? Llegaremos a la conclusión de que predicar el evangelio es perder el tiempo y que por lo tanto debemos abandonar la evangelización por tratarse de una empresa inútil destinada al fracaso. No, porque el Espíritu permanece con la iglesia para dar testimonio de Cristo. A los apóstoles les dio testimonio mediante revelación e inspiración, como ya hemos visto. A los demás hombres, a través de todas las épocas, les da testimonio, iluminándolos, abriendo los ojos enceguecidos, restaurando la visión espiritual, haciendo que los pecadores puedan ver que el evangelio es en efecto la verdad de Dios, que la escritura es en verdad la palabra de Dios y que Cristo es efectivamente el Hijo de Dios. Cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Lo que ustedes comentaron, y quisiera que subrayaron en la página 92 hasta abajo, porque el Espíritu permanece con la iglesia para dar testimonio de Cristo. Confirma tu salvación, ¿no? Y Él dio revelación a los del Nuevo Testamento, a los apóstoles. A nosotros ya no nos da revelación porque ya está escrito en la Biblia, pero a los demás hombres a través de todas las épocas les da testimonio, no revelándose, pero iluminándoles, abriendo ojos enceguecidos, ¿no? Como hizo en mi vida, como hizo en tu vida. Yo me acuerdo el momento cuando me quitó el velo, me acuerdo. No siempre sucede con toda la gente así, pero en mi caso así fue, restaurando la visión espiritual, ¿no? Aunque tengas problemas con los ojos, Él restaura la visión espiritual, que es mejor tener visión espiritual que visión física, ¿no? Para que puedan ver que el evangelio es en efecto la verdad de Dios. Así es que, y eso también es también parte de la pregunta 1, ¿no? De cómo Él está influyendo en nuestras vidas. Y la última pregunta aquí, 10, dice, a partir de la sección llamado nuestra respuesta apropiada, ¿qué es lo que se implica en cuanto a cómo podemos honrar al Espíritu en nuestra fe, en nuestra vida, en nuestro testimonio? ¿Cómo podemos honrar al Espíritu? ¿No? Y vamos a seguir leyendo eso. En un momento. A ver, ahora le toca a Maggie otra vez. Sí. No nos corresponde a nosotros imaginar que podemos probar la verdad del cristianismo con nuestros propios argumentos. Nadie puede demostrar la verdad del cristianismo salvo el Espíritu Santo mediante su propia y todopoderosa obra de renovar el corazón enceguecido. Es la prerrogativa soberana del Espíritu de Cristo
convencer a la conciencia de los hombres acerca de la verdad del Evangelio de Jesucristo, y los testigos humanos de Cristo deben aprender a cifrar sus esperanzas de éxito, no en una hábil presentación de la verdad por el hombre, sino en la poderosa demostración de la verdad del Espíritu. Y subrayé ahí, nadie puede demostrar la verdad del cristianismo salvo el Espíritu Santo, ¿no? Porque Él es el que va a renovar el corazón enceguecido, ¿no? Él confirma nuestra salvación. Y Tania, ¿puedes terminar ese párrafo? Helen, aquí Pablo nos señala el camino. Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y porque el Espíritu da testimonio de este modo. Los hombres acuden a la fe cuando se predica el Evangelio, pero sin el Espíritu no habría un solo cristiano en el mundo, en todo el mundo. Ajá. Y eso es parte de esa misma respuesta de la 9, que pero sin el Espíritu no habría un solo cristiano en todo el mundo. Y quisiera que subrayaran ahí Dios te acompañe. Ves con cuidado. que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Solamente en el poder de Dios. Y esa última parte para concluir, y gracias por dejar unos minutos más. A ver, Mica. No has quitado el micrófono, Mica. Oye, Eso ahí voy. ayuda. Gracias, Ale. Viste sus labios moviendo. Ahí voy. Nuestra respuesta apropiada. ¿Honramos nosotros al Espíritu Santo reconociendo su obra y poniendo nuestra confianza en ella? ¿O la menospreciamos desconociéndolo y por lo tanto deshonramos no solamente al Espíritu, sino al Señor que le envió? En nuestra fe, aceptamos la autoridad de la Biblia, el Antiguo Testamento profético y el Nuevo Testamento apostólico que Él inspiró. La leemos y la escuchamos con reverencia y actitud receptiva, como corresponde a la palabra de Dios. De lo contrario, injuriamos al Espíritu Santo. Y quisiera que subrayaran ahí, honramos nosotros al Espíritu Santo reconociendo su obra y poniendo nuestra confianza en ella, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo honrarle? Reconociendo su obra y confiando en él. Y pueden poner un 10 ahí, y en la siguiente página, en nuestra fe, podemos honrarle, creyendo en la autoridad de la Biblia, leyendo la Biblia, escuchando la Biblia con referencia. Quiero estar en la iglesia, quiero escuchar la palabra en el día y ahora en nuestra vida. Lupita Sánchez. En nuestra vida aplicamos la autoridad de la Biblia a fin de vivir de acuerdo con ella, sea lo que fuere que digan los hombres de ella, reconociendo que la palabra de Dios no puede menos que ser cierta y que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. De lo contrario, injuriamos al Espíritu Santo que nos dio la Biblia. Entonces, subrayen, en nuestra vida aplicamos la autoridad de la Biblia, ¿no? De vivir de acuerdo a ella. La Biblia me dice, no debes de mentir, pero yo digo, ay, una mentirita blanca, no importa. La Biblia dice, no hay que robar, pero no pago los impuestos que me corresponden, ¿no? De otra manera, estoy
injuriando al Espíritu Santo, no lo estoy honrando en mi vida. En nuestro testimonio, sigue leyendo ahora, ¿dónde Lupita Escamilla? En nuestro testimonio tenemos presente que solo el Espíritu Santo, a través de su testimonio, puede autenticar el nuestro. Acudimos a Él para que obre de esta manera, poniendo confianza de nuestra parte y mostrando la realidad de nuestra confianza en Él, como lo hacía Pablo, evitando las artimañas de habilidad humana. De lo contrario, injuriamos al Espíritu Santo. Podemos tener dudas de que la presente esterilidad en la vida de la Iglesia constituye el juicio de Dios sobre nosotros por la forma en que hemos deshonrado al Espíritu Santo. Y en este caso, ¿qué esperanza tenemos de que esto se rectifique a menos que aprendamos a honrar al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de orar y en la práctica de la vida? Él dará testimonio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, en nuestro testimonio, ¿no? Cuando hay necesidad, voy a Él poniendo confianza de mi parte a Él, o estoy buscando a todos los demás, ¿no? Cuando tengo dudas, lo busco a Él en mi manera de pensar, mi manera de orar, en la práctica de la vida. Todo eso habla acerca de que si realmente yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, si lo estoy honrando. Hay una tarea, y yo creo que la semana que viene vamos a leerlo juntas para hacer como un resumen de este capítulo tan importante del Espíritu Santo, y es de leer Romanos 8, 1 al 30. Porque ahí vamos a ver cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo en nuestra vida. Y como resumen, dice ahí, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? De ahí, de Romanos 8, lo vamos a sacar. Es tarea para la semana que viene. Leer Romanos 8, 1 al 30 y anotar qué cosas vemos que es el trabajo del Espíritu Santo y por qué es importante en mi vida. Tareas, trabajo de la casa, homework. ¿Ok? Y después lo vamos a volver a hacer juntas. Y empezaremos la parte 2. He aquí viene vuestro Dios, el Dios inmutable, viendo los atributos de Dios. Pero primero vamos a leer Romanos 8 la semana que viene. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos das confianza de que estamos en el camino correcto por tu mismo espíritu, leyendo acerca de su trabajo, lo que Él hace en nuestras vidas. Y por eso estamos eternamente agradecidas contigo, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por amarnos tanto, por tener paciencia con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos en toda verdad, de ayudarnos a evitar el pecado, de darnos convicción cuando lo hemos hecho y perdonarnos. Gracias, Señor. Te damos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.